Hermanos, para algunos buenos días, para otros buenas tardes, o buen día, buena tarde, buena noche. Es un placer estar nuevamente con ustedes, entre ustedes. Esperamos que estos mensajes les sirvan para su edificación espiritual, porque aunque información no es formación, pero no podemos tener formación si no tenemos información. Teoría para más tarde tener la experiencia bajo el conocimiento de la enseñanza. Bienvenidos, gracias por la recepción y mutuamente nos gozamos porque participo con ustedes mediante el compartirles y ustedes se hacen participantes recibiendo. Y también si tienen alguna pregunta sobre los temas que vamos teniendo, con toda confianza, mándenos un mensaje preguntando sobre el tema y con mucho gusto lo aclararemos. Bienvenidos a esta página en donde ustedes capturan el mensaje de la palabra de Dios. En esta noche quiero hablarles acerca de la salvación grande que el Señor nos ha dado. Y bien podemos pensar en una salvación completa o integral. Y quiero compartir con ustedes una ilustración que nos da el marco de referencia para entender toda la inmensidad de la salvación que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y es que decir salvación es ser librado de algo y para algo. La salvación, Dios nos libra de algo muy peligroso, pero también nos salva para algo, para que nosotros podamos conocerlo y amarlo, porque no se puede amar algo que no se conoce. Así que bienvenidos, hermanos, y pues vamos a navegar a través de diferentes citas de la Biblia para ir entendiendo esto. Así que vamos a hablar de la salvación grande y la ilustración gráfica de la salvación. Voy a leer aquí en Filipenses 2, ya tengo aquí la cita. Filipenses 2:12 y también Hebreos 2:3. Comenzaremos por esas dos citas que nos marca la palabra de Dios. Y comienzo con Filipenses 2:12, pero antes de eso voy a hacer una invocación. Señor, ilumina las partes internas de nuestro ser y también las externas, para que sea forma y fondo, que entendamos conscientemente y también en el inconsciente, que se abra para que seamos completos, que la luz ilumine en lo más profundo de nuestro ser, donde por ignorancia tenemos tinieblas, porque en la medida en que ignoramos tu palabra, tu voluntad, tu mensaje, esa es la dimensión de la ignorancia que tenemos por dentro. En el nombre de Jesús, que la luz brille y que los ojos de la fe se abran para poder comprender. Y así, Señor, bajo este entendimiento, oigamos entendiendo, porque el que entiende, todo lo comprende, y el que todo lo comprende, todo lo perdona, como tú, Señor, como tú nos has perdonado. En el nombre de Jesús.
En Filipenses 2:12 dice, porque, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Así que aquí el Señor nos hace una recomendación y pasamos a Hebreos capítulo 2, versículo 3, donde leemos que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Así que encontramos que esta salvación también Dios le llama salvación grande. Y esta salvación grande nos da a entender la importancia que tiene. Para ser salvos del infierno, que es lo más urgente, necesitamos en arrepentimiento sincero, en la medida que comprendemos, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ese es un regalo. No somos salvos por la ley, y aunque la ley es un punto de referencia para lo bueno y para lo malo, la ley no salva a nadie. La ley solamente es un espejo para poder descubrir quiénes somos. Porque si pretendiéramos cumplir toda la ley y fallamos un solo punto, ya rompimos toda la ley, porque es todo un paquete. Es todo un paquete. No podemos decir cumplo 5 mandamientos o 9 que fueran. Con uno que se rompa, ya no cumplimos la ley. Pero Cristo cumplió la ley bajo su naturaleza, y por eso es que somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mención de la salvación, dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Así que ya dimos el primer paso, aceptando a Cristo. Pero esto nos libra solamente de que si llegamos a morir, nuestra alma no se va al infierno. Con esto se asegura nuestra salvación eterna por los méritos de Cristo. Pero hay otras dimensiones en la salvación en donde necesitamos ser salvos, ya no del infierno. Pero, por ejemplo, lo que seguiría es ser salvo del poder del pecado, que como dice Pablo en Romanos capítulo 7, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Estoy leyendo el verso 18, capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. No obstante que hemos recibido a Cristo en el corazón y que podemos estar seguros de que nuestra alma después de la muerte ya no irá al infierno, al tormento eterno, tenemos en nosotros por la carne
por el intento hacia el mal. Tenemos el poder del pecado. Y esto es vencido mediante el conocimiento de la doctrina de Cristo, que nos vaya iluminando para voluntariamente hacer entregas. Y de esta manera que Dios ponga el querer, como ya leímos aquí, más bien no lo leímos, pero está aquí en el capítulo de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si ya estamos seguros de nuestra salvación por los méritos de Cristo, Dios poniendo el querer y luego el hacer, la salvación se va a hacer grande en cada uno de nosotros, porque la salvación es grande, pero quiero decir que se va a hacer grande mediante la responsabilidad que cada quien tiene para lograr que su salvación lo llene todo, como un gran ropaje que el Señor nos regala, para que lo llenemos. Hay ropas para bebés, hay ropas para niños, hay tallas chicas para los jovencitos. Y en la medida en que vamos creciendo, vamos cambiando de número de ropa, de medida. Pues Dios tiene una medida de acuerdo a la madurez que Él quiere ver en nosotros. Entonces, hablando de salvación, el mensaje de Dios en todos los tiempos es el mismo. Lo que cambia son las formas en los tiempos, pero eso no altera el producto, por decirlo así. Por ejemplo, en Génesis 3, capítulo 3, versos 6 y 7, pues encontramos cómo Dios salvó a Adán, hombre y mujer, los cuales cayeron en pecado por la desobediencia. Y aquí en el capítulo 3, versos 6 y 7, dice así: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Y fueron abiertos los ojos de los dos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No una hoja por delante y otra hoja por detrás. Un delantal es una túnica, es una cubierta completa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los formó y los vistió. ¿De qué pudieron haber estado vestidos? Pues de luz. ¿Nunca se han preguntado por qué toda la creación está vestida? Todos los animales tienen su piel. El tigre con sus rayas, el león con su melena, el pavo real con sus plumas, las diferentes clases de aves. Qué colores tan hermosos. Todo está vestido, excepto el hombre. Tenemos la necesidad de vestirnos de trapos que se pudren, porque nacemos desnudos. ¿Por qué nacemos desnudos? Porque la vestidura de luz, ya que Dios es luz, y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, trajimos esa imagen. ¿Qué pasó?
Entró el pecado y se apagó el foco. Se apagó la luz y se dieron cuenta que estaban desnudos. Corrieron inmediatamente a lo más parecido, a lo que más irradiaba luz, y trataron de imitar esta luz que Dios les había dado. Y se hicieron delantales, o sea, todo cubierto. Y ya sabemos, llega Dios y les pregunta, ¿dónde estás? Es que tuve miedo, me escondí. ¿Por qué te escondí? Es que estaba desnudo. La palabra desnudo también quiere decir vacío, porque lo que Dios quería era que al darles la vestidura de luz por fuera, tipo de la salvación, eso que tenían por fuera lo anhelaran por dentro, porque por dentro Dios los hizo vacíos. Por dentro Dios los hizo vacíos. Y al estar con un vacío en el interior, lo que Dios quería es que ellos tomaran el ejemplo de afuera y lo anhelaran por dentro, para que a través de una relación con Dios, ellos se llenaran también de esa luz por dentro. Aquí en el capítulo 2, verso 24, verso 25, 2:25, escuchen cómo dice. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios no los hizo desnudos. Dios no los hizo desnudos. Por fuera. Estaban desnudos o vacíos por dentro. Repito, para que la vestidura de afuera fuera anhelada y se vistieran por dentro. Porque dice que por dentro estaban desnudos y no se avergonzaban, es decir, estaban vacíos. Y Dios les dio la vestidura de afuera de luz, para que la anhelaran tener por dentro. Entonces aquí ellos se echan a perder, entra la muerte, la enfermedad, los límites a través del pecado. Y entonces ahí más adelante en el mismo capítulo 3, versos 21 y 24, y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí está un mensaje de la salvación. En ninguna parte encontramos que Adán y su mujer hayan pedido perdón. Y sin embargo, Dios los vistió. Ellos no cayeron postrados, llorando y quebrantados, lamentando el hecho. Pero Dios les regaló la cobertura que corresponde al perdón que Dios nos otorga. Y para que Dios los hubiera vestido con pieles, es un indicativo de que hubo un sacrificio. Animales sacrificados derramando sangre. Y dice aquí que con las pieles los vistió. Así que el mensaje del Evangelio está dado desde el principio. Luego con Caín y Abel, una historia conocida por todos nosotros, ¿verdad? Caín lleva como una ofrenda a Jehová lo mejor de sus frutos, de lo mejor de su esfuerzo, lo mejor de sus obras, lo mejor de su sudor. Y no es aceptado. Y Abel lleva un animalito para el sacrificio.
tipo de Cristo. Y dice que Dios vio con agrado lo que Abel llevó y fue aceptado. Y lo que Caín llevaba fue rechazado. Son ilustraciones de la salvación, son ejemplos de la salvación. Y Dios ha trabajado en todos los tiempos así, queridos hermanos, regalándonos la salvación, pero después del regalo, como que Dios nos hace socios con Él y empieza a tener tratos con nosotros para que agradezcamos la salvación tan grande que Él nos ha dado. Y desde tiempos muy antiguos, Dios usaba las noticias de la salvación para que la gente, no obstante que Jesús no venía todavía a nacer, viera hacia el futuro con fe en el que iba a venir. Y hay una parte en la Escritura en donde se nos enseña que Dios evangelizó a Abraham. Esto lo dice Gálatas 3, 7 y 8. ¿Cómo evangelizaría Dios a Abraham? Si Cristo todavía no venía ni a nacer ni a morir. Sin embargo, ahí en el 3, 7, 8, oigan cómo dice. Y sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo creen ustedes que Dios haya evangelizado a Abraham? Pues lo evangelizó con un mensaje completo, queridos hermanos. En el capítulo 22 de Génesis, Dios le hace a Abraham una petición que si lo hubiera hecho a nosotros, sin duda alguna no lo hubiéramos llevado a cabo. Pero aquí el Señor le pide a su hijo y le dice, ofréceme a tu hijo. Versículo 2 del capítulo 22. Y le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Miren qué manera de evangelizar. Tremenda. Porque Isaac estaba representando a Jesucristo. Isaac entonces obedientemente tomó la leña, se bajaron de los asnos a donde se fueron transportados y para subir el monte, y ahí dejaron los asnos, dejaron a sus siervos. Toma Isaac la leña, la pone sobre sus hombros y van subiendo el monte del sacrificio. Qué manera de evangelizar, presentándole la muerte. Pero el evangelio, eso es lo que contiene. Cristo murió, Cristo fue sacrificado y Cristo resucitó. Alabado sea su nombre. Y dice el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Esta palabra holocausto quiere decir no solamente sacrificar derramando sangre, quiere decir poner el animal, se ponía el animal en fuego lento,
fuego lento, para que se consumiera durante 24 horas hasta que se convertía en ceniza. Pero era a través del humo que subía esto. El humo transportaba hasta la presencia de Dios el sacrificio. Pero miren qué manera de evangelizar, como ya leímos en Gálatas, ¿verdad? Evangelizó antes a Abraham. Porque el evangelio es eterno. Allí en Hebreos 13:8 hay una escritura muy importante para el caso. En el libro de Hebreos 13:8 es un pasaje conocido, es muy cortito, pero muy importante. En ese lugar leemos que dice, vamos a ver cómo dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que Jesucristo estaba desde el tiempo de Abraham. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque el evangelio desde el principio existe. Y a través del evangelio recibimos la salvación. Pero esta salvación tiene que acrecentarse, porque es una salvación completa, no es una salvación parcial. Es una salvación integral, completa. Dios nos quiere semejantes a Él, lo más parecido a Él, para que podamos aspirar al mejor lugar. En San Juan 14:1 y 2, el Señor, hablando con sus apóstoles, discípulos, les hace una revelación de lo que hay en el cielo. En ese lugar, en San Juan 14, les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas, noten esto, muchas, no dice cuántas, pero dice muchas. Entonces, si es mucho, es mucho. Muchas moradas hay. De otra manera, yo ya se los hubiera dicho. Y le dice a sus discípulos ahí, sus apóstoles, que estaban pareciéndose a Él. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, yo les prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Lo más parecido a mí. Os tomaré a mí mismo. Es decir, cuando yo venga por ustedes, ustedes van a ser como yo. Y la verdad es que no hay mucho cristianismo que no es como Cristo. Hay mucho cristianismo que quiere ser como quiere ser, pero no como Cristo. Entonces, para estar en el mejor lugar, porque aquí dice, ¿verdad? Aquí dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, yo les prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y aunque Dios lo va a llenar todo, pero va a haber un lugar especialísimo, muy especialísimo, donde Él va a estar con la plenitud de su presencia en revelación para los que estén con Él. Obviamente. Porque así como en el cristianismo hay cristianos alejados, puede haber cristianos indiferentes, puede haber cristianos que tienen prioridades anteriores a Jesucristo. Entonces cada quien va a recibir la cosecha de lo que aquí sembró después de su salvación. No quiero decir que los cristianos que hayan aceptado a Cristo se pueden perder o condenar. Depende, ¿verdad? Situaciones. Por ejemplo, les diré, Lucifer un día fue salvo.
se le llama querubín cubridor, y se paseaba en el monte de Dios, y alababa al Señor y bendecía su nombre, maestro de música. Todo lo que hay de música, de sonido, ritmo, melodía, armonía, Dios se lo dio a él. Pero él, al rebelarse contra Dios, pues ahora usa la música para lo que es perdición y corrupción. Pero el original de la música la tiene Dios. De manera, hermanos, que esta salvación tan grande que Dios ha hecho en Cristo, tenemos la responsabilidad de ocuparnos en ella para lograr lo mejor. Hablando de Abraham todavía, ahí en Hebreos 11, 17 al 19, hablando de Abraham, ahí en Hebreos 11, 17 al 19, escuchen cómo dice: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al único que había recibido las promesas, y al que se le había dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Cuando ya estuvo dispuesto, decidido y listo el altar y el fuego y lo demás, con la mano levantada para degollar a su hijo, el Señor le dijo: detente, porque ahora sé. Y ya Dios tenía la provisión, ¿verdad? Había un animalito por ahí, atorado entre zarzales, y fue el que ofreció. Pero aquí dice que Abraham pasó por ese proceso y recibió otra vez a su hijo como si hubiera resucitado. Entonces este es el mensaje del Evangelio que desde antiguo está. Y Abraham no solamente se quedó con el principio de la salvación, a Abraham le fue revelado el lugar de excelencia. En otras palabras, Abraham fue salvo como nosotros por medio de la fe, pero hizo de la salvación una llenura en su vida, de tal forma que él comprendió ese versículo que nosotros repetimos mucho cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí nos marca 3 dimensiones. Jesús como camino es el principio, Jesús como la verdad es la doctrina, es la enseñanza. Y Jesús como la vida es la cabeza de todas las cosas. Hagan de cuenta un cuerpo humano usando esta ilustración. Entonces, en el cuerpo humano tenemos los pies, las extremidades inferiores, luego tenemos aquí el centro donde está el corazón, donde está el estómago, es la parte central, y la cabeza, o viéndolo de arriba para abajo, es cabeza, tronco y extremidades. Jesús quiso decir eso. Camino para empezar a caminar. Verdad para entender la doctrina, la enseñanza cristocéntrica. ¿Cuál es la doctrina verdadera? La doctrina verdadera es saber cómo Cristo se forma en mí. Esa es la doctrina verdadera. Pablo dice: y no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a
crucificado. Esa es la doctrina verdadera y eso corresponde a la verdad, porque son tres dimensiones: camino, verdad y vida. Y ahí en Hebreos también 1:1-2, Dios nos dice que a través de tipos, figuras, formas, cosas, se nos evangeliza. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Así que esta es la manera en que el Señor nos habla ahora más claramente, pero Él puede usar formas, Él puede usar figuras. Él usó muchas ilustraciones desde el tiempo antiguo para hacerles entender la salvación del alma y el perdón de los pecados. Tenemos una ilustración muy viva a través de la historia del pueblo de Israel acerca de la salvación. Ahí en Éxodo capítulo 12 empieza la historia. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo como esclavos en Egipto, en ese lugar Dios llega a salvarlos, llega a librarlos, a sacarlos de Egipto, no porque ellos se lo hayan pedido, ellos nunca le pidieron eso, pero Dios, viendo la condición de esclavitud que tenían, tuvo misericordia y levantó a Moisés para que fuera el tipo o figura del Redentor. Y habló Jehová, dice el verso 1, capítulo 12, a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuere pequeña que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de sus casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Así que aquí empieza para Israel la salvación, ilustrada por la condición que tenían. Esclavos, no eran dueños, no tenían libertad. Faraón, un tipo del diablo, estando afligiéndolos sobre ellos. Egipto, un tipo del mundo, pero aquí encontramos el principio de una gran salvación. Y el principio de una gran salvación fue un sacrificio de sangre. Aquí tenemos la sangre del cordero, tipo y figura del sacrificio de Cristo. Y ahí en Éxodo 13, aquí tengo la escritura 13:21, tenemos otra experiencia más que ellos pasan. Dice: ya saliendo de Egipto, habían salido de Egipto, en aquella noche salieron de Egipto, porque hubo muerte, donde no estaba la sangre, entraba a herir el ángel de la muerte y mataba al primogénito de la familia. Y había un clamor en toda la tierra de Egipto. Pero los israelitas
no sufrieron la muerte porque creyendo en Dios sacrificaron el cordero, pusieron la sangre y ahí no hubo muerte. Espiritualmente hablando es lo mismo con nosotros. Aceptamos a Cristo y la muerte espiritual es quitada para no ir al infierno. Aquí en el 13:21 ellos tienen la segunda experiencia, haciendo más grande su salvación. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Así que esta nube, que dice aquí como una columna sostiene. Entonces de día estaba la nube, y de día pues les libraba de la insolación, que no les diera insolación, que no murieran deshidratados con una temperatura de más de 50 grados, y era fresco para ellos, rocío. Y de noche se veía el fuego, y el fuego pues alejaba a las bestias y los arácnidos y todo lo demás que los pudo haber matado. Así que aquí tenemos que en la salvación está el sacrificio de un cordero, y en su misma salvación está el fuego que corresponde al Espíritu Santo para nosotros los cristianos. Y en el 14:22 dice, 21, desde el 21, dice: y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental, y toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Entonces Dios abre el mar sobrenaturalmente por un milagro que hizo, soplando Dios, abre el mar, se hacen tremendos muros como abismos de hielo, agua cuajada, y Dios les abre un camino, y entran por ese camino para atravesar el mar. Ya venía Faraón con sus carros de guerra para hacerlos regresar o matarlos. ¿Qué pasó? La tercera experiencia es su gran salvación. Entonces aquí tenemos tres experiencias. La experiencia del Cordero con su sangre, tipo de Cristo. La experiencia de la nube con su fuego, tipo del Espíritu Santo. Y la experiencia de pasar en medio de la mar, tipo y figura del bautizo en agua. Y esto es precisamente lo que nos dice en otra parte de la Escritura, que vamos a ver enseguida. En 1 Corintios 10, esto que estamos viendo aquí, el apóstol Pablo lo aplica a la vida del cristiano. 1 Corintios 10, del 1 al 3. Oigan cómo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, se refiere a los que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube de la que estamos hablando, y todos pasaron la mar. Versículo 2. Y todos en Moisés era un tipo o figura de Jesucristo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Porque Jesucristo es el mismo
ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo fueron evangelizados? ¿Cómo fueron salvados? Pues a través del rescate saliendo de Egipto. Ahora, en la gran salvación que Dios ha planeado, no es para que ellos se quedaran ahogados en la mar o que en algún lugar del desierto donde había fuentes de agua, porque pasaron por algunos lugares así, pues ya hicieran sus casitas y pues si había agua, pues es que había pastito ahí, había vegetación, porque donde quiera que haya agua hay vida. No era el plan que se quedaran ahí. El plan de Dios es en tres partes: Egipto, el desierto y Canaán. El plan de Dios no era que fueran protegidos en Egipto, como si Dios dijera: decreto que no se metan con mis hijos los israelitas. Pudo haber dicho eso porque Él tiene el poder de decretar, Él tiene la facultad, Él tiene toda la autoridad. Hubiera podido decir: ato a Faraón, lo hago mudo, lo hago sordo, lo hago parapléjico, lo postro en un sillón que no se mueva. Dios no hizo eso. Y los salva sacándolos de Egipto, y la segunda parte de su gran salvación fue el desierto. Y ahí en el desierto fueron probados. Ahí en el desierto, según Deuteronomio, capítulo 8, según Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y luego el 15, encontramos que el Señor habla del desierto. Y es importante porque el desierto representa nuestra vida. Nuestra vida sin Cristo es seca. Nuestra vida sin Cristo está llena de fieras, llena de serpientes y de animales ponzoñosos. Oigan cómo dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. A veces podemos pensar que el que aflige es el diablo. No siempre, hermano. No siempre. Porque aquí dice: ¿y te afligió? ¿Quién? ¿El diablo? No. Aquí está hablando en primera persona. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Algunos lo traducen como disciplina, lo que sea, pero nos tiene que corregir. Pero hablando del desierto, ¿verdad? ¿Qué les faltó en el desierto? ¿Qué les faltó? Tenían comida, nunca les faltó la comida. El maná cesó hasta que entraron a la tierra prometida. Pero los primeros que salieron, los miles que salieron primero, esos no llegaron a la tierra prometida. Es decir, no hicieron grande su salvación. La salvación de Dios es grande, pero toca a nosotros la responsabilidad
de ocuparnos de nuestra salvación, porque nos va a pedir cuentas el Señor de esta salvación grande que nos ha dado. En el versículo 15 del mismo capítulo 8, dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ningún agua había, pero Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. ¿Quién afligió aquí? Ciertamente el diablo no fue. Dice, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Quiero decirte, hermano, que hay males necesarios. Por ejemplo, la muerte es un mal necesario. Es más, Jesucristo murió. Y la Biblia dice, quien a su propio Hijo no perdonó, en otras palabras está diciendo, no lo bajó de la cruz. Quien a su propio Hijo no perdonó, claro, bajándolo de la cruz. O decretando. Dios pudo haber decretado. Decreto que todos se enmudezcan, decreto que todos se mueran, decreto que caiga fuego del cielo y los consuma. Pues no, Dios no usó esa facultad, que es el único que la tiene. Sino dice, el que a su propio Hijo, en otras palabras está diciendo, no lo bajó de la cruz, antes lo entregó por todos nosotros. Entonces el Señor fue afligido, Jesucristo fue afligido. Sí, con el dolor del Padre. Porque ¿cuánto puede sufrir un padre cuando ve una situación con alguno de sus hijos? Uno es capaz de mejor morir en lugar del hijo. Así que la segunda sección de su salvación fue el desierto. Pero ¿cuál era la meta? ¿Cuál era el final? ¿Que se quedaran en el desierto? ¿Como se quedaron? ¿Postrados? Ahora, quiero aclararles que los que cayeron postrados no quiere decir que perdieron su salvación, pero no llegaron a la meta. Es más, Moisés no llegó a la tierra prometida y no podemos decir que haya perdido su salvación. Moisés fue salvo. Pero hay 24 fallas que casi no se ven en la Biblia porque son detallitos. Hay 24 fallas que Moisés tuvo en el desierto. Allí en Hebreos 3, 7 al 18, hay toda una relación de por qué el pueblo de Israel se quedó postrado en el desierto, no desarrollando la gran salvación que Dios les dio. Porque los primeros que salieron, que fueron miles, solamente de los primeros que salieron llegaron 4, de los primeros. Entonces está Josué, Caleb, Fines y Eleazar, de los originales que salieron, porque ni Moisés llegó. Josué, Caleb, Fines y Eleazar. Y los demás que entraron fueron los que nacieron en el desierto. Los niños que crecieron y entraron a la tierra prometida. Pero los primeros se quedaron postrados en el desierto. Y esto es fallar en la gran salvación. Y Dios no nos sacó para caer postrados o no cumplir la gran salvación que Él ha hecho para nosotros.
Allí en Hebreos, escucha cómo dice, hermano, a partir del 7. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación. Y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo, en otras palabras, en Canaán. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Pero, ¿con quiénes estuvo enojado 40 años? ¿Cuántos años? ¿Enojado? ¿Pero les daba de comer? ¿Desagradado? Pero los protegió con la nube. ¿Enfadado? Pero les dio agua. Y Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso. Pero vale una pregunta. ¿Estoy agradando a Dios con mi manera de ser? Porque aquí dice, más, ¿con quiénes estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cuál era la meta? ¿El desierto? No, la meta era Canaán. Porque Canaán para ellos representaba el matrimonio con Dios. El matrimonio con Dios. Una unidad de matrimonio de lo más sagrado. Y dice el verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, estoy leyendo el 4.1, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado, oigan esto, se nos ha evangelizado como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de manera que dijo, como juré en mira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Y está hablando del reposo celestial, está hablando del lugar de excelencia, a donde nosotros estamos siendo llamados. A Abraham le fue revelado el mejor lugar donde seguramente va a estar. Seguramente Abraham va a formar parte de lo excelente, en otras palabras, de la esposa de Cristo. No todo el pueblo cristiano va a ser la esposa de Cristo. Muchos cristianos pueden formar el cortejo nupcial, entre ellas vírgenes, amigos, invitados, sirvientes o obreros o servidores, pero no todos van a ser la esposa. En el capítulo 11 de Hebreos, hablando de Abraham todavía, versículos 8 al 10, a Abraham le fue revelado el lugar de excelencia, no solamente la salvación del infierno, obviamente, sino el lugar de estatura, de crecimiento, de madurez, de plenitud, a donde nosotros como cristianos hemos sido llamados
para llenar la gran salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Noten, Abraham y sus descendientes al principio poseyeron la tierra prometida, pero nunca hicieron edificios, nunca hicieron casas bien establecidas. Habitaban en cabañas porque Dios quería que ellos entendieran que a pesar de la belleza y de la plenitud y de lo pingüe que era la tierra, lo abundante, lo fértil que era la tierra, esa no era el lugar final para ellos. Había otra cosa mejor, como dice más adelante. Verso 10. Dice, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Porque esperaba, dice aquí, ciudad. ¿Cuál es esta ciudad? El lugar de excelencia está comparado a una bella ciudad. Y en esta bella ciudad es donde va a estar Cristo el esposo, como la casa de un matrimonio con su esposa. Y desde ahí va a gobernar. Capítulo 21, ya para terminar. Versículo 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Está hablando de la eternidad aquí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces la esposa es comparada a la nueva ciudad. Y es comprensible. En otra parte de la Biblia nos dice que somos edificio de Dios. Así que tú, como edificio, una vida edificada, como un gran y alto edificio, formas parte de la nueva ciudad o eres parte de la esposa. Versículo 9. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de los 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Y cada uno de estos elementos que están aquí, como por ejemplo el tipo de muro, las piedras, la colocación de las puertas, los 12 fundamentos, los 12 nombres, son principios aplicados a la vida espiritual, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante es que era necesario que viéramos que la salvación no es nada más ser librado del infierno. Hay mucho más, muchísimo más. Y Dios nos enseña a través de esto el cómo llegar. Primero el qué hay, y luego el cómo obtenerlo. Espero que haya sido claro, y si alguna pregunta hay, puedes comunicarte y con mucho gusto aclaramos partes de este tema, porque el Señor quiere una salvación integral, no un poquito nada más, porque este camino es de todo o nada. Que Dios te bendiga, que Dios te cubra, y ha sido un placer. Hasta la próxima.